Hola, ¿qué tal? Un gusto entrar en comunicación nuevamente a través de esta vía. Ahora sí, me temo que cumplimos ya un mes de estar en contacto, de habernos convertido en un encuentro para mí sumamente agradable, que espero que haya sido de alguna manera enriquecedor, que les haya aportado algo todas estas oportunidades en que hemos tenido la ocasión de convivir, de compartir. Y bueno, pues la verdad es que entre las cosas que quisiera decirles el día de hoy, 22 de abril, hoy es 22 de abril. Es una fecha que tiene un peso importante para los tapatíos en general, para los habitantes de la ciudad de Guadalajara, y yo en lo particular tengo mis propias experiencias, mis propias vivencias, porque pues la ciudad en la cual yo me desarrollé por muchos años, de buenas a primeras, se convierte en una tragedia, se convierte en un problema que no se había vivido, que no se esperaba, y que fue la explosión de la zona de los ductos del sector Reforma de Guadalajara. Guadalajara quedó en ese momento herida para un cambio radical, un cambio de veras, de fondo, de forma, de un cambio que no suponíamos que se iba a dar a partir de ese acontecimiento. Gracias por estar participando, estarnos acompañando. Alicia Esther, buenas noches. Pepe Díaz de Cerro, saludos, Pepe. Luis Enrique Rodríguez, buenas noches a todos. Les decía yo, me tocó la oportunidad, yo estaba en esa ocasión, eh, en las explosiones, hace 28 años, estaba trabajando en Grupo Radio Centro en la Ciudad de México, y me tocó por determinadas circunstancias estar al aire en ese momento en algún programa, y nos empezaron a llegar los reportes del grupo, del equipo que teníamos de noticias en Guadalajara, el grupo de Notioír, un equipo con el que yo había trabajado pocos meses antes. Yo había integrado ese equipo en el que habían estado pues muchachos que hoy en día son señores y señoras de la comunicación. Por ejemplo, Huicho, José Luis Jiménez Castro, pues había estado con nosotros en Otioir. Ahí fue donde empezó su trayectoria como reportero vial, como reportero de calle. Empezó con nosotros en Grupo IR, después lo contrató Notisistema, y allá está desde entonces, desde aquellas fechas, pero sus pasos los dio en esas latitudes. Por allí estaban Esperanza Romero, estaban Marcela Rubalcaba, Marta Isabel Parra, Becky Reynoso, estaba también Rocío López Ruelas, Alejandro, ¿cómo se apellida? Alejandro Maruca, que estaba en deportes con nosotros, Alejandro Mojica, estaba con nosotros Salvador Sánchez Origel, haciendo ya sus primeros pasos dentro del periodismo, Alberto Nájar, que luego se fue conmigo a Ciudad de México. Total, un equipo que luego se fue convirtiendo en un equipo robusto de reporteros jóvenes y que se fueron consolidando y que los fue madurando de una manera muy importante en aquellos tiempos. Felipe Cobian, que era nuestro jefe de información de esas latitudes. Rosaura Saldaña también estaba en ese equipo, en ese grupo. Y bueno, pues la verdad, si alguien se me escapa en la memoria, pues la verdad es que ya son muchos años, los míos y los que han pasado entonces a la fecha de ese equipo, que bueno, pues empezó a reportar la nota, a pasarnos la información a Grupo Radio Centro de Ciudad de México. Y pues la información en un principio, fíjense lo que son las cosas, me iban ubicando que la explosión era en la calzada Independencia, que la calzada Independencia es un eje que divide en dos la ciudad. Algún tiempo Guadalajara era dividido entre pobres y ricos. Los ricos eran arriba de la calzada y los pobres de la calzada para abajo. Así la dividían de una manera muy desagradable, pero pues así lo dividían. Y entonces la explosión la empiezan a ubicar desde allí. Entonces, y se va prolongando por las calles del sector Reforma, y llega un momento en que quien me estaba dando a mí la información dice, la explosión está llegando hasta Niños Héroes, y Niños Héroes me lo ubican del otro lado de la ciudad, hasta el poniente. Entonces dije, no, pues ya se destruyó Guadalajara, hasta que se hace la corrección y que todo había sido en el oriente de Guadalajara. Hasta hoy,
hasta hoy sigue siendo un motivo de discusión cuáles fueron las causas que motivaron, que ocasionaron esta explosión de Guadalajara el 22 de abril. Hasta ahora se sigue deliberando al respecto. Lo que no cabe duda es que Pemex tuvo allí un papel fundamental. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a lo que se ha sabido conforme han pasado los años, es que se estaban robando la gasolina, estaban usando los ductos del agua de la ciudad, del drenaje de la ciudad, lo estaban usando para transportar gasolina. Eso es lo que estaban haciendo y bueno, pues al darse esa combinación, pues llegó un momento en que se produjo la explosión que desbarató, que destruyó, creo que 14 kilómetros. En este momento todo, le estoy hablando todo de memoria y bueno, la memoria es corta ante todo esto y bueno, pues les digo, me tocó estar transmitiendo en vivo a partir de que se da el acontecimiento y conforme se fue reportando, ya me vine de inmediato a México. Maru Ramírez, que del otro lado también se vino, y estabas recién incorporada al equipo de Grupo Radio Centro de Noticentro, Maru, y te viniste en aquel tiempo a hacer trabajo de calle con nosotros en Guadalajara a partir de aquella explosión. Buenas noches, Luis Enrique. Saludos desde North Hollywood, California. Va el saludo hasta North Hollywood, hasta todo el estado de California, en donde tenemos la suerte que nos escuchan varias personas. Yolanda Rodríguez, muy buenas noches, gracias. Joe Martínez, también saludos en Estados Unidos. Joe, Paco Cuas Corona, saludos. Juan, saludos también. Paco, que pues a ti también te tocó vivir de cerca todo este acontecimiento y estarlo platicando, estarlo reportando, estarlo explicando, vivir toda la tragedia que eso representó. Lucy Bustamante, buenas noches, saludos. Fabi Jauregui, Vicente Herrera, buenas noches, mi querido Vicente. Marte Aguinaga, saludos, maestro, un abrazo. Y saludos también para mi amigo Carlos Lorenzana. Carlos, un saludo. Ya los confinaron a ustedes en el Estado de México. El anuncio de ayer del gobernador del Estado de México se unió al de la jefa de gobierno, en el sentido de que tanto Estado de México como Ciudad de México entraron a la fase 3 y por consiguiente se tomó la decisión de establecer el hoy no circula permanente. Les explicaba a quienes no conocen esa situación, en Ciudad de México y en todo el Valle de México se tiene el hoy no circula, pero en el hoy no circula hay excepciones, vehículos de modelo reciente que pueden tener el doble cero o el cero que les permite circular todos los días, o aquellos vehículos eléctricos también tienen ese tipo de concesión. Los que no están en esas condiciones, de acuerdo al color de su placa, van descansando una vez a la semana y a veces hasta dos cuando se dan contingencias o más. Bueno, pues ahora la decisión en el Valle de México, Ciudad de México y el Estado de México es que el hoy no circula es permanente, no hay ni placa doble cero ni placa cero. Al mismo tiempo, se restringió la actividad en 38 estaciones del metro, se limitó también las actividades en el transporte público en todo el Valle de México. Se está buscando tener una menor circulación y también se está obligando la distancia social en el transporte público de la capital del país y del Estado de México. Y bueno, y todo esto era porque estaba saludando a mi amigo Carlos Lorenzana, un extraordinario consultor político que además prepara a mucha gente en estas lides. Carmen Abeja, Célida Payán, saludos. Claudia Gabriela Rodríguez, buenas noches, Claudia. Eli Oropesa, espero que te haya ido bien con lo que platicamos anoche, mi querida Eli. Beatriz Adriana Navarro, buenas noches, saludos de Colima. Va el saludo también en Colima, en donde hay gente a la cual apreciamos mucho, exalumnos, gente con la que hemos estado en contacto en muchas ocasiones. Saludos también a Alma Sánchez, Donají Castro Naveja y de Delia María, va el saludo hasta Sinaloa, Delia. Dice Maru, recuerdo que cubrí una marcha de niños que estaban muy asustados con lo ocurrido y hablaban ya propiamente, que me impresionó. Sí, fue la ocasión en que estuvimos haciendo esa cobertura. Va el saludo con el emoji, mi querida Eli Oropesa. Bueno, pues les estaba platicando, fue una verdadera tragedia. A mí me impactó mucho porque les digo, es la ciudad en donde pues yo crecí. Yo llegué de San Julián primero a Zapopan, por ahí en el año 62, y después mis padres nos cambiamos al sector Libertad, a las calles 56, que es Juan de Dios Robledo, en medio
de Talpita y de San Juan Bosco. Allí fue mi desarrollo prácticamente hasta que me casé, y dejé mi barrio, dejé mi lugar en donde pasé mi primaria, mi secundaria en la Escuela Gómez de Mendiola, y bueno, pues ese era mi rumbo, yo no era del sector Reforma, era del sector Libertad, pero bueno, era una zona que uno fácilmente transitaba en esos tiempos. Y bueno, pues eso ocurrió con esa tragedia. Ya me había tocado el sismo de 1985 en la Ciudad de México, pero yo estaba trabajando para Notisistema como productor y bueno, pues nos tocó desde que ocurrió a las 7:15 de la mañana, 7:18, hasta que terminamos. Pues es más, creo que nos quedamos casi a anochecer con esa transmisión, pero era completamente diferente. Allí sí, estar transmitiendo a distancia y compartiendo la información que los corresponsales de Notisistema nos hacían llegar de la capital de la República. No sé, a mí me ha tocado la suerte porque después, en el siguiente sismo, el más reciente, que también fue el 18 de septiembre, tampoco me tocó estar, no estaba en la Ciudad de México teniendo ya mi oficina. Y bueno, pues esas tragedias, aunque he vivido un montón de sismos en la Ciudad de México, no me han tocado los dos feos, los dos impresionantes, no me han tocado, pero no cabe duda que estas tragedias le cambian a uno la vida, le cambian la perspectiva y lo hacen a uno darse cuenta de lo frágil que somos los seres humanos, lo frágiles que podemos ser y que bueno, en momentos como este que estamos viviendo, en donde hay quienes son reticentes a aceptar lo que el mundo está atravesando con una pandemia de esta naturaleza, de este tamaño, y que nos está representando un reto para la humanidad, un reto para los gobiernos, un reto para las familias, un reto para las empresas. Todo esto está representando algo que creámoslo o no, está impactando y que ya le ha costado la vida a muchos seres humanos. Imagínense, en el mundo ya van 2.624.846 contagiados. Han muerto 183.120. En Estados Unidos las cifras ahí les van: 840.476 contagiados y muertos hasta el momento 46.611. Por eso les digo que la vida se va en un tris, la vida se acaba rápidamente. Y bueno, pues miren, antes de darle las cifras de México, la doctora Lourdes Nava, que me pasa muy buena información y tenemos un gran cariño mutuo, nos pasa estos gráficos que les voy a poner aquí para que se den cuenta ustedes bajo qué circunstancias se está dando en el país. Aquí está: Hospital del Iste, el 1 de octubre, hospital sin disponibilidad, ¿sí? Luego, así va transcurriendo. Hospital del Estado de México, Centro Médico Adolfo López Mateos, sin disponibilidad. Luego, otro: hospital sin disponibilidad, Hospital de Salubridad y Asistencia, Instituto Nacional de Cardiología, el Ignacio Chávez. Uno más, sin disponibilidad, Hospital del Seguro Social, que es el Hospital de Infectología 01, el de La Raza, que también ya ha pasado situaciones complicadas. Hospital del Iste, Ignacio Zaragoza, otro tanto. Ahí les da uno más para que vean cómo están las cosas. Hospital de Salubridad, el General Doctor Manuel Gea González, sin disponibilidad. El Hospital Juárez de México, sin disponibilidad. El Hospital de Seguro Social General de México, doctor Eduardo Liceaga, sin disponibilidad. Bueno, ya mejor para qué les sigo, para que se den cuenta en qué circunstancias se encuentran ya algunos hospitales de la capital de la República y de otras localidades, para que vean que va a ser bien difícil enfrentar la situación que está predominando en el país. Mi gran amigo Jaime Matus ha tenido a bien mantenerme al tanto de las cifras que da el doctor López-Gatell, por eso les voy a proporcionar lo que informó el día de hoy. El número de confirmados el día de hoy: 10.544, es decir, ya andamos en los 10,000, 10.544 los contagiados. Confirmados activos: 3.618. Sospechosos:
7,706 y muertos 970. Ayer eran 857. Ya vamos a un ritmo, ya no estamos dejando de que menos de 100 muertos todos los días con respecto a este comportamiento que está dando a conocer el vocero del gobierno. Muchas gracias, Jaime, porque me resulta muy útil la información que me estás proporcionando y que nos está dando pie para esto que estamos comentando. Es lo que les estaba diciendo, cómo la vida nos va obligando a ser mucho más cuidadosos con lo que nos está pasando. Y esto porque además les quiero tratar otro asunto, pero antes déjenme saludar a quienes nos están acompañando. Dice Juan Carlos Camacho, habilitaron el CODE. El CODE es el área de deportes del estado de Jalisco, es el Consejo del Deporte, como punto de reunión para llevar ahí los cuerpos. Para variar, los datos del gobierno no tenían nada que ver con la realidad. La cifra oficial de muertos fue de 220. Si mal no recuerdo, haciendo una investigación con el equipo de Univisión dirigido por Bruno López y Porfirio Patiño, el estimado de personas fallecidas ascendía a 1,800. Me imagino, Juan Carlos, que estás comentando de las explosiones en Guadalajara. Sí, efectivamente se habilitó uno de los gimnasios del CODE para estar introduciendo los cuerpos que estaban llegando allí. Pues sí, de las cifras que no se conocieron. Bueno, si no se conocieron las causas hasta la fecha, causas reales, ¿no? Hasta la fecha se sigue discutiendo todo eso. Saludos, Jorge y Mili Naveja, muchas gracias por estarnos acompañando. Carlos Guillermo Smite, hola a todos, atentos todos a las noticias. A partir de este lunes, en todo lugar público se hará obligatorio el uso de la mascarilla en Houston, Texas. Va el saludo hasta Houston, mi estimado Carlos Guillermo, y pues a usarla. Yo ayer y hoy tuve que salir les dije ayer por el banco, hoy otra vez tuve que ir por el banco, ahora sí tuve que ir a formar mi filia y pues con mi mascarilla como debe ser. Dice 19 de septiembre, también saludos de Gloria, saludos de Rafa Flores. Rafa, a ti te ha tocado vivir un montón de tragedias, tú sí que nos la ganas a muchos, porque pues bueno, los dos sismos ya eras reportero en actividad con los dos sismos de la capital de la República, pero aparte te ha tocado ser enviado especial a situaciones bien complicadas, así que tienes la piel bien curtida, Rafa, de tu trayectoria de reportero en múltiples situaciones que te ha tocado vivir. Dice Juan Carlos, ya que López-Gatell está dando otros datos sobre el coronavirus, como acostumbra hacerlo el gobierno federal, sugiero aplicar una fórmula inversa para tener una idea un poco más cercana de la realidad. Tomemos como base el dato dado por Ciudad de México el pasado 21 de abril. Tiene 2,170 casos, 1,177 hospitalizados, 183 decesos. De acuerdo con los porcentajes que da la Organización Mundial de la Salud, de cada 100 personas que se contagian del virus, 80% sufre síntomas leves y el 20% restante va a requerir hospitalización. Tomando esa referencia, si 1,117 casos son el 20%, entonces el total de casos contagiados no son 2,170, sino 5,885. Estos casos solamente en la Ciudad de México. Buen dato, Juan Carlos. Y a esto les quiero añadir que hoy escribe un artículo muy interesante, como casi todo lo que escribe Héctor Aguilar Camín en Milenio, y allí da a conocer un artículo que a su vez escribió un doctor en matemáticas de nombre Eduardo Ederly. Y como Héctor Aguilar Camín es el director de la revista Nexos, solicitaron el permiso para difundir un artículo que este doctor en matemáticas había presentado en LinkedIn, en esta red social profesional. Él les autorizó y hoy está ya en las páginas, ya está en la página electrónica de Nexos. Vamos a tener a bien atrevernos a compartirles el link para que puedan leer estos dos artículos, el de Héctor Aguilar Camín y el de Eduardo Ederly, en el cual es una exposición de los modelos matemáticos, para que se den ustedes una idea de cómo, pues es difícil creer cómo lo está presentando el gobierno federal, y bueno, pues por eso ha habido tanta controversia con las cifras de contagiados y de heridos. Pero permítanme decirles un detalle que me parece que también que tampoco hemos ponderado. Miren, estamos hablando de los muertos, pero la verdad es que todos estos millones de seres humanos que han dado positivo pasan por una experiencia dramática, ¿eh? Pasar
por un respirador artificial marca la vida de los seres humanos. Tener necesidad de un respirador que no puedas tener porque no hay disponibilidad, aunque tengas dinero, aunque tengas lo que tengas, marca a los seres humanos. Además de que en materia de salud hay situaciones que van quedando como un lastre en la vida de las personas que están sufriendo este tipo de pandemia, este tipo de epidemia que está marcando a los seres humanos de una manera muy, muy, muy particular. Entonces, créanme que no es solamente contar a los muertos, también a las personas que han pasado por esto y las familias que se ven imposibilitadas de ver a su enfermo, de tratarlos con ellos, y peor aún, de no tener ni siquiera la oportunidad de decirle adiós a sus muertos. Ayer Univisión presentó un hospital en donde ponían los mensajes en el vidrio y presentaron por lo menos dos en los cuales los pacientes se estaban despidiendo de la familia. Uno de ellos hablaba de lo que antier les comentaba. Le decía el enfermo a la esposa, fulanita, te encargo que escritures, pongas a tu nombre la propiedad y que hagas el testamento pensando en tal y tal. Fíjense, estaba la persona postrada en la situación por si se moría, le estaba poniendo ahí el mensaje en el cristal del hospital, así de situaciones verdaderamente dramáticas. Saludos, Gaby Garzón, otra exalumna que anda por ahí, ella y en chambeadora con un área de distribución de alimentos, así que muchos saludos, querida Gaby. Nena de la Torre, saludos, mi querida nena. Ya no me contestaste el otro día que te pregunté cómo acabó tu experiencia de tener que estar en Perú y no saber si podías regresar o no. Gil Muñoz, también muchos saludos. Nena de la Torre, buenas noches y saludos. Gracias por informarnos todos los días. Con mucho gusto. Yola Rodríguez pregunta si casi son 1,000 los contagiados, ¿por qué ya no hay lugar en hospitales? Exactamente. Porque acuérdense, no, son 10,000, son más de 10,000, pero según los datos de López Gatell, hay que multiplicarlos por 8.3. Por lo tanto, pues nos estamos hablando de 80,000, Yola. Pero si hacemos caso de otros modelos que nos dicen que hasta por 30, pues estamos hablando de 300,000. Entonces, todo esto nos lleva a dudar de que sean las cifras correctas. ¿Por qué no podemos tenerlas? Pues porque no se han hecho las pruebas suficientes. Ese era el asunto de la cuestión de las pruebas. Saludos también a Patty Husty, Norma Gutiérrez, Jorge Naveja, esto está peor cada día, primo, así es. Hay que tomarlo tan en serio que así es. Gaby Garzón, haciendo una diferencia, somos y seremos otros antes y después del COVID. Eso no cabe la menor duda, mi querida Gaby. Esto nos va a marcar como seres humanos, nos va a marcar como generación y me temo, y ahorita voy a entrar al otro tema que les quería tratar, va a marcar a las próximas generaciones. Saludos para Estela Barba, saludos con mucho gusto, Estela. Gil Muñoz y la delincuencia. En este país mueren miles de personas, por eso lo triste que arrastran hasta inocentes por conseguir sus objetivos y aparte a mucha gente que trabaja los tienen amenazados con tarifas. Qué triste, sí, lo que acostumbran llamarle con la cuota que cobran algunos cárteles a gente que tiene un negocio por allí y todo eso. Hoy hay dos artículos muy interesantes en la materia en el Universal que creo que vale mucho la pena. Uno, Alejandro Ope, el tema lo estuvimos tratando en un programa de frente en Mega Noticias hace ratito con mi amigo y compañero Víctor Hugo Hernández. Lo estuvimos tratando. Este programa se va a repetir a las 10:40 por el sistema de noticias, los megacanales, y va a transmitirse también por Facebook Live a las 10:40 de la noche. Yo se los voy a compartir aquí por la página, pero estábamos tratando eso. Alejandro Ope, un gran especialista en materia de temas de seguridad, hace un análisis de por qué, si estamos en confinamiento, está habiendo tantos muertos. Les decía, el domingo 105, antier 114. En abril van a producirse más de 3,000 homicidios dolosos, es decir, más de 3,000 personas van a ser asesinadas y será un récord mensual desde que se tiene el conteo de todo esto. Es más, con un solo mes
Es muy probable que mueran más personas asesinadas por el crimen o por quien haya sido que por toda la pandemia en México. Es muy probable. Ojalá que no pasemos de 3,000 y tantos. Mili Naveja dice, bueno, hoy no estoy enojada, estoy encabritada, ya saben ustedes, y lo que sigue en el Seguro Social, habemos pacientes crónicos, en mi caso trasplantada renal y tienen desde que inició la gestión de López Obrador con inmunopresores de ínfima calidad, por decir lo menos, y dice además, y desabasto, dice además, ya me perdí. En esta semana hice rechazo renal y me di cuenta por el monitoreo de mi doctor particular que me pidió cambiar a todo el medicamento por el de patente y parece que la voy librando con más de 35,000 pesos al mes. Imagínense, ¿qué pasa quien no tenga ese dinero? Pues se va a morir porque no hay los medicamentos que necesita para poder sobrevivir. Y pues el riesgo de que nos dé COVID más rechazo de órgano es enorme. De verdad, es un asco esto, es una tristeza que estemos hablando de estas situaciones porque el sistema de salud pues no está bien, por más que el presidente salga y diga, vamos bien, vamos, ¿cómo vamos bien? Pues si el sistema de salud ya venía mal en su gobierno y en su gobierno no hicieron nada por mejorarlo, no hicieron nada por tener presupuestos acordes a las necesidades, pues hasta la fecha lo estamos viendo, qué es lo que está pasando. Delia María dice, me recordaste mi niñez, mi hermana es asmática, cuando se enfermó por primera vez la internaron y le pusieron una cabina con oxígeno y ahí ponía las vocales. Nunca se olvida. Es que, Delia, lo que sucede es que los seres humanos vamos buscando acercarnos y expresar nuestros sentimientos, nuestra frustración, nuestro dolor de alguna manera. Eso es lo que ha estado pasando. Les platicaba lo que ocurrió en Nueva York, que a algunas personas les permitían despedirse de sus muertos desde el coche y sin saber si en el ataúd iba el muerto que amaban y que daban por hecho, ¿no? Todo esto está pasando. Saludos Francisco Naveja y Cecilia Barrón. Muchas gracias por estar participando, por hacerse presentes en esta transmisión que estamos haciendo el día de hoy. Voy al otro tema que hoy trascendió, afortunadamente no creció, pero fíjense muy bien lo que les voy a decir. Un diputado de Morena, propuso que se usaran los fondos de las AFORES para el servicio público. Los fondos que usted, yo, su familia, hemos ido acumulando a lo largo de los años, hemos ido acumulando a lo largo de los años de nuestro trabajo, que se usen. Es una especie de despojo. Afortunadamente, rápido salió el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, a aclarar que no iba a prosperar la iniciativa, que no se iba a introducir como postura del partido Morena en la Cámara de Diputados, que como ustedes saben son mayoría en la Cámara. Bueno, pues, pasaron la ley de amnistía primero en la Cámara y después en el Senado, pues dense ustedes una idea cuando este tipo de iniciativas, bien decía alguien por allí, no hay cosa peor que un penitente con iniciativa, y bueno, pues allí lo están viendo, pero lo que me preocupa es que ya se den ese tipo de ideas, ese tipo de actitudes. Los afores, las afores no han sido lo que se esperaba. Miren, no era mala la idea. La verdad es que haber que complementar el ahorro que se daba Infonavit, Seguro Social, los afores, más el ahorro personal, no era mala idea de que cada quien fuéramos haciendo nuestra bolsita para calcular cómo nos queríamos jubilar. Desgraciadamente se fue distorsionando todo, las afores fueron cobrando cuotas muy elevadas, las aportaciones son muy pobres, muy pequeñas, y bueno, pues ahora la verdad, por eso les decía que este tipo de asuntos puede marcar a nuestra generación, a la que viene detrás, y no solamente a la que viene detrás, a las que siguen. ¿Por qué? Porque en México hay un grave problema de pensiones, que no hay fondos suficientes para poder sustentar, para poder pagar a las generaciones que tendrán que recibir las pensiones, por pequeñas que sean. Pero tenemos que ser muy atentos a este tipo de promociones. Miren, en días pasados ya estaba la iniciativa de López Obrador de tratar de analizar la posibilidad de utilizar los recursos de las reservas estratégicas que tiene el Banco de México, cuando esas son intocables, solamente en un caso de verdadero extremo se pueden tomar.
no pueden ni siquiera pedir los remanentes que se dan en abril de cada año y ya estaban con la idea de utilizar las reservas internacionales. No, si para utilizar el dinero ajeno son buenos de veras. Y bueno, pues esto les quería comentar para que pongan mucha atención. A veces dejamos pasar el tema de las afores. A ver, ¿usted sabe qué afore tiene? ¿Cuánto tiene en el ahorro? ¿Cuánto va a tener para cuando se jubile? ¿Con cuánto se va a jubilar? ¿Qué alternativas tiene? Ahora lo que anda muy de moda, eso del modelo 40 y todo eso, ¿qué función tiene? No lo vayan a cambiar y entonces ya no pueda jubilarse y que lo que le den sea menos del mínimo y que pues con eso no va a vivir. Es decir, todo esto que nos implica revisar seriamente nuestro ahorro, lo que estamos haciendo con aportaciones. Yo les recuerdo que el Seguro Social, el Infonavit, el ISSSTE, son instituciones que no le pertenecen al gobierno. Es más, el gobierno tiene un asiento, pero como un representante de la sociedad. Finalmente, quienes deciden la suerte en estas instituciones son trabajadores, patrones, los sindicatos, son quienes llevan el ritmo de estos organismos tripartitas y por esa razón hay que revisar, no dejemos pasar así por nomás las cosas, así como les hablaba del tema de las escrituras, de las propiedades, de los testamentos, ahora les digo, vean cuánto tienen en el Infonavit, cuánto pueden recuperar, o sea, les ha costado trabajo, ¿eh? Cada centavo que está en el Seguro Social o en el Infonavit es parte de su sacrificio laboral. Nadie se lo regaló, lo han ganado y a veces con sangre, sudor y lágrimas. Gil Muñoz dice, Mili es una prima hermosa que batalla y lucha y si alguien sabe de esto y apoya es porque lo vive. Saludos, mi querida Lourdes Barragán, muchas gracias por estar presente. También dice Maru, eso decía mi papá. Sí, me refería a tu papá, Maru. Precisamente don Pablo era el que decía que no hay peor que un penitente con iniciativas y es una frase para reproducir. Saludos, Leticia de Elba. Lidia Negrete, la delincuencia no se encuentra confinada. Ayer trataron de extorsionar a mis papis. Qué pena, qué lástima, mi querida Lidia. Lidia vive en la Ciudad de México y pues qué experiencias tan desagradables son esas y qué impotencia. Si nace una gran impotencia cuando lo asaltan a uno, que asalten a sus padres, híjole, no saben de veras cómo duele. Nosotros pasamos esa experiencia. Mis padres los asaltaron, ¿cómo se llama? Los enredaron, los amarraron y los asaltaron en su casa. A uno de mis hermanos también. O sea, también hemos estado con ese tipo de experiencias. Creo que no nos escapamos ningún mexicano de platicar este tipo de experiencias. Así que paisanos que andan en Estados Unidos, pues yo sé que a veces la pasan fea, la pasan difícil, pero pues la verdad es que acá no ayuda el tema de la delincuencia. Leti de la Vega, muchos saludos. Mi querido Ricardo Platiniva, un abrazo para ti. Cecilia Barrón, a mi esposo, que en paz descanse, cuando se hizo el cambio del sistema del ahorro a las tan mentadas afores, le desaparecieron casi todo lo que tenía en la otra cuenta y empezó casi de cero. Así ha sido siempre, aprovechándose del trabajador. Jorge Naveja dice, ya nos podemos robar 50,000 pesos y no alcanzamos cárcel. Dice, le dice, como van las ratas para afuera, ¿cómo es posible? Ya lo habíamos comentado, así es. Los amagaron. No los amagaron, los amarraron. No. A mis padres los amarraron. Entraron, los amarraron, les taparon la boca con la cinta esa y luego robaron y luego se dedicaron a robar y bueno, pues ahí se quedaron. No fue amago, fue robo total, robo absoluto. Mi padre ya no vive, pero fue una experiencia que vivieron los dos juntos estando en casa. Juan Carlos Camacho, por favor, debemos hacer memoria de cómo se encuentra el país en este momento. México colapsó en menos de un año y medio. Es importante recordarlo porque saliendo de la pandemia es muy seguro que nos diga el gobierno federal que nuestra nación, gracias a la 4T, estaba a punto de alcanzar los niveles de salud, de seguridad y de economía que tienen los países del primer mundo. No. Pues nos viene una crisis que yo les he venido diciendo.
el sistema de salud está espantoso. Mañana entra en vigor, esto también les quiero informar, mañana entra en vigor el acuerdo con los hospitales privados. Hay la particularidad para que ustedes lo sepan. Este acuerdo con los 47 hospitales privados es para destinar enfermos que no están contagiados de COVID. Para eso es lo que se van a destinar las camas que se convinieron. Recuerden que se convino destinar la mitad de la capacidad de esos hospitales para los que envíe el gobierno y la otra mitad será para los servicios de los propios hospitales. Y los hospitales COVID van a seguir operando. ¿Cómo debe buscar usted la atención? Bueno, si usted no tiene seguro de gastos médicos, si únicamente tiene seguro social, tiene que hablar por teléfono al número del sistema que está dando el gobierno, que está dando el Consejo Nacional de Salubridad, y en ese número se supone, y espero que así sea, así que Juan Carlos, que no nos vayan a contar que estábamos en el primer mundo, espero que les contesten en los teléfonos, ustedes van a ser interrogados y de acuerdo a la gravedad serán remitidos al hospital que les corresponda. O sea, no va a ser automático, tiene que ser por esa vía. Yo supongo que si alguien llega en pésimas condiciones, pues lo van a atender, no quedará más que seguir la vía de la entrada por urgencias. Pero se imaginan ustedes cómo va a estar urgencias en todos los hospitales públicos y privados, saquen sus propias cuentas, ¿sí? Vayan pensando en todo eso. Saludos, Elio Oropesa de nuevo. Y bueno, pues quiero comentarles informaciones que se dieron el día de hoy. Una de ellas, pues el presidente de la República hoy nuevamente habló de sus objetivos para poder superar la pandemia y la crisis económica en la que ya estamos. Pero tristemente, y eso tengo que decirlo tal cual es, López Obrador presentó hoy un plan económico que dijo que mañana, a partir de mañana se va a detallar para enfrentar la crisis económica, en el que se destaca la cancelación de 10 subsecretarías, manteniendo los empleos e ingresos del personal, así como la reducción del salario de subdirectores del sector público y superiores hasta en 25%, y la eliminación de aguinaldos y prestaciones de fin de año. A ver, esto ya lo había comentado yo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, a nadie se le puede reducir el trabajo a menos de que haya un acuerdo mutuo. Así seas del nivel que quieras. Y este tipo de temas los puedes llevar a un litigio. Uno. Dos, el aguinaldo es no irrenunciable. El aguinaldo solamente se puede renunciar por una donación de parte de los trabajadores. No es potestad del presidente de la República sacrificar el aguinaldo de los trabajadores del Estado. Nada de eso. Si lo hacen, será una irregularidad, será violar la ley, a menos que los trabajadores por escrito establezcan que están donando su aguinaldo. El aguinaldo es un derecho ganado por los trabajadores, por lo tanto sería una ilegalidad. Y bueno, pues el presidente finalmente dijo lo mismo que yo lo comentaba hoy por la mañana en Mega Noticias. Hagan de cuenta que era el 1 de diciembre del 18. Dijo exactamente lo mismo. ¿En qué momento se dio cuenta o se va a dar cuenta López Obrador de que a partir del coronavirus el mundo cambió? El mundo cambió radicalmente y exige una actuación completamente diferente, una actuación que va más allá de los programas sociales, que va más allá de sus obras inútiles que sigue impulsando y que implica, que requiere, que exige de un panorama completamente diferente. Entender que hoy se requiere proteger a los trabajadores, proteger a los patrones, desde los pequeñitos que tienen 1, 2, 3, 4 o 5 empleados, hasta los grandotes que tienen cientos de trabajadores o miles de trabajadores. Y no se trata de andar regalando, porque luego lo dice con una soberbia el presidente de que lo que quieren es que les regalen. No, usted no regala nada, porque además ni es suyo. Lo que se está pidiendo son facilidades, y lo que hasta gente que ha trabajado con el presidente ha sugerido un seguro de desempleo. Imagínense ustedes que a todos los trabajadores afiliados al Seguro Social se les diera un seguro de desempleo, como lo sugirió
Gerardo Esquivel, quien es subgobernador del Banco de México, quien iba a ser subsecretario de Hacienda y que en muchos años ha estado al lado de López Obrador, él lo sugirió, un seguro de emergencia para los trabajadores con valor del 60% de su salario. Esos son los pasos que se debieron dar, son los pasos que se tenían que estar dando. Facilidades para que los pequeños empresarios pagaran con posterioridad los servicios como luz, como agua, la declaración de impuestos. Todo eso se podía hacer para poder apoyar, para poder transformar. Esto lo están haciendo en todo el mundo. Se lo están escuchando a Perú, que está destinando el 10% del Producto Interno Bruto a salir de esta crisis. No acaba de entender López Obrador. Bueno, no entiende el petróleo, ¿no? Él sigue diciendo que vamos a salir adelante con la extracción cuando los grandes productores, los que producen más, lo que quisieran es vender lo que tienen ahorita en existencias, porque seguir extrayendo no es negocio. El mundo entero está lleno de petróleo y sin embargo López Obrador sigue apostando y sigue arriesgando al país a una debacle que todos los organismos internacionales están advirtiendo. No hay organismo internacional, público, privado, que no diga y que no advierta que México va a enfrentar una crisis económica producto del empecinamiento de este presidente, producto de las necedades de López Obrador que nos van a costar carísimo a los que vivimos ahora y a los que apenas están naciendo. Y bueno, pues vamos a otros comentarios. Saludos, mi querida Sonia Robles, espero que estén todos bien en casa. Juan Carlos dice de nuevo, ¿para qué eliminas 10 subsecretarías si vas a mantener a todos los trabajadores que integran? Pues sí, porque además ya corrieron un montón de gente del gobierno, ¿eh? Eso ya ocurrió en los 18 meses y más que ha estado López Obrador ya dirigiendo el país. Leti de la Vega, la amnistía no solo está liberando a reos de delitos leves, 2 de los secuestradores y asesinos de mi hermano están en lista de liberación. Ahí está. Ahí tienen, el hermano de Leti fue secuestrado y después asesinado. Después, ya que estaban negociando la liberación, ya lo habían asesinado. Y bueno, pues ahí tienen ustedes, están enviando, es lo que yo decía, que no era el momento de la ley de amnistía, que lamentablemente sí, hay que reconocer, hay miles de personas que se encuentran en la cárcel y son inocentes. Hay muchas personas que están en la cárcel y que no tienen un abogado y que no tienen dinero para poder lograr su liberación. Sí, todo eso es cierto, pero en este caso nada pasaba si la ley de amnistía se hubiera pasado para agosto, septiembre, para octubre, y en este momento, como lo sugería la oposición, hubieran entrado los senadores a proponerle al presidente una propuesta, una iniciativa de cambio, una iniciativa de asumir la crisis en la que se encuentra el país en materia sanitaria y en materia económica. Dice Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, ningún derecho de los trabajadores son renunciables. Así es, y ella sabe mucho de esto, entonces no se puede sacrificar como lo está anunciando. Y además lo va a poner en el diario oficial de la Federación, así más. Saludos a Alejandra Ulloa, Lucy Bustamante, AMLO nunca ha cambiado su discurso, cree que sigue en campaña, sí, vive en campaña permanentemente. Así que, bueno, pues tristemente es lo que les estoy comentando. En otras cosas que quiero decirles, más de 300 mexicanos han fallecido en Estados Unidos a consecuencia del COVID-19 que azota al mundo. Esto es lo que dice el canciller de México. Pero, es lo que dijo Marcelo Ebrard, ayer lo comentó, pero yo quería traer esta nota a colación porque hay otras decenas o centenas de mexicanos que no están en las listas porque no pasaron por el consulado, porque murieron y nunca le dieron parte al consulado. O sea, han muerto muchos poblanos que vivían en Nueva York y que, fíjense, me tocó escuchar una nota de un poblano que murió precisamente en Nueva York. ¿Saben cuántos trabajos tenía el señor? 5 empleos. Estaba en 5 empleos, pues con razón se contagió del coronavirus, ¿no? Pues imagínense, si no era en uno, iba a ser en otro. Buenas noches, Verónica Jiménez. Y bueno, pues eso les quería comentar porque la verdad de esa manera se están contemplando. Ya les daba la información, hay gráficos por todos lados para que ustedes sepan cómo está la cuestión de la Ciudad de México, de todo el Valle de México, ya se lo estaba por ahí anotando y ustedes lo pueden conseguir
de cómo está el hoy no circula y las decisiones de los cierres temporales de estaciones tanto del metro como del Metrobús. Están prácticamente en todas las páginas del gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México. Les quiero dar la buena noticia. Pero antes esto de Eric Guerrero es bastante bueno. Es lo que les estaba diciendo con lo de las Afores. Caray. Vamos a ver.